Bueno, vamos a ver la clasificación de vientos intensos. Hay de distintos tipos, los más importantes son los que están descritos ahí en la diapositiva. Son los vientos sinópticos que se producen por gradiente de presiones, vientos producidos por cumulus nimbus, bajas migratorias y el viento sonda, que es el que vimos en la clase de ayer. Los vientos sinópticos se producen por gradientes de presiones. El nombre correcto en realidad es viento gradiente, pero según cada especialidad se le llama de distinta manera. En ingeniería del viento se lo llama viento sinóptico. En meteorología se lo llama viento geostrófico. Pero bueno, también eh, se puede decir viento gradiente, viento sinóptico, viento geostrófico para los meteorólogos. Es el mismo efecto siempre. Habíamos dicho que las altas en los océanos están siempre en el mismo lugar, en esta zona y esta zona. Y que las bajas son las que se mueven y lo hacen entre los 30 y los 60 grados de longitud. Entonces, cuando pasa una baja, se produce un fuerte gradiente de presiones que son los que originan los vientos, originan vientos intensos. Habíamos dicho que cuando las isobaras están muy juntitas, la circulación del aire entre las isobaras es mucho mayor, es de gran velocidad. Entonces, estos vientos son los que son típicos en las zonas patagónicas. Este viento se produce por la rotación de la Tierra. Ya sabemos de física o de mecánica de los fluidos o de hidráulica que cuando una partícula de fluido está sometida a un gradiente de presiones se desplaza ¿desde dónde? ¿De mayor presión a menor o de menor a mayor? No sé, ¿se acuerdan? Si yo tengo una partícula de fluido en un gradiente de presiones. Bueno, el fluido se desplaza de la zona de mayor presión a la de menor presión. Por ejemplo, en una tubería, en la entrada tenemos alta presión y en la salida tenemos baja presión y el fluido se desplaza en esa dirección. Esto ocurre en una escala de longitud de ingeniería, o sea, decir, en la escala de las cosas que diseñamos los ingenieros, que va desde el orden de los centímetros a los 1000 metros más o menos. En las escalas que se usan en la geociencia, que son mucho mayores, además de la fuerza del gradiente de presiones, que es la que produce el desplazamiento de las partículas de fluidos, aparece otra fuerza, que más que fuerza es un efecto que se llama la fuerza de Coriolis. ¿Lo vieron en física? Yo no me acuerdo, profe, ¿eh? Bueno, la fuerza de Coriolis es una fuerza ficticia que aparece cuando hay una rotación relativa entre dos cuerpos. El ejemplo clásico es imaginarse que hay dos personas enfrentadas y que una le tira una pelota a la otra en las manos. Ahora imagínense que la persona que tira la pelota está sobre una esfera que está rotando. Entonces la va a tirar, pero no le va a caer en las manos a la otra persona, le va a caer a un costado. Ese es el efecto Coriolis, que bueno, es más efecto que fuerza porque no altera el estado de reposo de movimiento del cuerpo, sino que lo desvía. O sea, lo que varía es la trayectoria del objeto que se está moviendo. Este efecto se produce porque la Tierra gira. ¿Saben en qué sentido gira la Tierra? ¿De oeste a este o de este a oeste? Bueno, la Tierra gira de oeste a este. ¿Y la velocidad de rotación, qué piensan ustedes? ¿Va a ser igual a lo largo de todo el globo terráqueo? ¿Es igual la velocidad de rotación en el polo que en el ecuador? No, No. ¿Dónde es menor? en ¿Los el polo. polos?
No, la velocidad de rotación es menor en el ecuador porque es más ancha la Tierra en el ecuador y en los polos es más rápida. Entonces, esta rotación, debido o sea, el efecto de rotación y el sentido de rotación y de la distinta velocidad de rotación, hace que la trayectoria de los objetos se va a desviar hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. Si miramos este dibujito de acá, tenemos un cubito de aire entre las dos isobaras, una de 1020 y la otra de 1017 pascales. Entonces, por el gradiente de presiones, este cubito se desplazaría desde la de 1020 hacia la de 1017, o sea, se desplazaría hacia abajo de la zona de mayor presión a la de menor presión. El vector aceleración de Coriolis es un vector que entrante en el polo sur y saliente en el polo norte. Acá lo estamos viendo en el plano, o sea, lo estamos viendo bidimensional, pero si lo vemos apoyado a este cubito en algún punto del globo terráqueo, tienen una inclinación. Este gradiente de presiones y la fuerza de Coriolis forman un plano. O sea, son dos vectores que forman un plano. El producto vectorial de estos dos vectores es lo que me va a dar la dirección del viento gradiente o viento geostrófico. El ángulo bueno, esta es la fuerza de Coriolis, que es 2 veces, esta es la velocidad de rotación y phi es la latitud de donde yo estoy calculando. En Neuquén la latitud es 38 grados más o menos, entre 38 y 39 grados. Bueno, este viento no está pegado a la superficie terrestre, sino que está elevado, está a 500 o 1000 metros de altura. Son vientos que se dan a gran altura. Es un viento sin fricción porque está alto y a medida que nos vamos acercando a la superficie va a aparecer, acá aparecería una componente de fricción porque el viento se va encontrando con distintos objetos que van disminuyendo su velocidad y da como resultado esta dirección de viento relativo. Bueno, acá podemos ver un mapa meteorológico de un episodio de desplazamiento de bajas. La diferencia entre cada foto, digamos, del mapa es de 6 horas. Entonces vemos que acá hay una zona de baja, ahí la ven así. 6 horas más tarde, fíjense la posición de la baja con respecto al continente. 6 horas más tarde ingresa al continente, después, bueno, sigue avanzando. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que toda esta zona va a estar sometida a gran viento. Y fíjense, acá en Neuquén nos va a llegar un poco de viento, no todo el día, pero fíjense acá en la zona de Chubut y Santa Cruz, que el desplazamiento de las bajas migratorias, cuando están el efecto de la baja migratoria con la zona de alta presión, produce un fuerte gradiente de presiones que nos generan vientos muy intensos. Y lo que es importante es la duración del viento. En lo que es aprovechamiento eólico, no importa tanto la intensidad importa, pero tiene que ser vientos que sean sostenidos en la cantidad de tiempo, o sea, vientos que duren. ¿No? Con una ráfaga de viento no podemos aprovechar la energía eólica. Entonces acá vemos que esta zona, la del sur de la Patagonia, siempre está expuesta a este tipo de vientos que tienen una gran duración en el tiempo y por lo tanto son aprovechables. Las ráfagas son fenómenos aislados, extremos, y cuando hay un evento de una ráfaga, los aerogeneradores se detienen, porque los mecanismos de control del aerogenerador, los mecanismos de control de potencia, a partir de una determinada velocidad de viento, detienen al rotor para que no se dañen los distintos componentes mecánicos de la turbina.
Entonces, lo que importa no es la velocidad de ráfaga para la generación, sino la disponibilidad de mucho tiempo de viento. A veces, las bajas, el transporte del viento, de las bajas migratorias, se combinan con los efectos locales y forman ráfagas que son muy intensas y turbulentas. Bueno, este es un efecto de una tormenta en Rincón de los Sauces en el 2010. Que acá también son gráficos cada 6 horas y muestra cómo es la evolución. Otro tipo de viento es debido al descenso de cumulus nimbus, que son este tipo de nubes. Acá en la figura de la izquierda tienen este dibujito con los distintos tipos de nubes que hay y dónde se ubican, o sea, cuál es la posición en la atmósfera. Están las que son más superficiales, las que están en la atmósfera media y las que están en el límite ahí cerca de la troposfera. Estos cúmulus, cuando son chiquitos, se ven como pompones en el cielo, están asociados a buen tiempo. Tienen algunos movimientos ascendentes, pero a veces cuando se producen ciertas condiciones que se llaman inestabilidad atmosférica, que ahora vamos a ver, van creciendo y llegan hasta la tropopausa. Algunos llegan a perforar la tropopausa y llegan a la estratosfera. Entonces se forman nubes muy altas con mucho desarrollo vertical convectivo. Estas que se van desarrollando a partir de los cúmulus nimbus más inestabilidad atmosférica, a partir de los cúmulus más inestabilidad atmosférica se llaman cúmulus nimbus. En nuestra zona, la base de estas nubes llega a estar a 2.200 metros de altura más o menos, y se forman cuando ascienden masas de aire húmedo desde la superficie, que cuando llegan a 0 grados, la masa de aire húmedo comienza a condensar. Se forma la gotita y sigue ascendiendo por la inestabilidad de la atmósfera. Una gotita de 1 micrón de tamaño puede soportar hasta 42 grados bajo cero sin congelarse. Cuando llega a esa temperatura, más o menos a 6.000 metros de altura, se empieza a formar el hielo. Entonces esas gotitas congeladas se pueden ir uniendo entre sí, forman el granizo, o en una altura más baja también se puede producir nieve, pero en las cumulus nimbus solo se producen gotas de agua y granizo. La nube esta se puede formar en menos de una hora, en 40 minutos más o menos es lo que tardan en formarse. Cuando llegan a la madurez ya no pueden seguir ascendiendo y la masa de aire comienza a descender, y cuando desciende trae lluvia intensa y granizo. Bueno, son el tipo de viento que se produce con la corriente descendiente, son vientos que son muy dañinos a las estructuras. Bueno, tienen una forma característica, la forma inferior de la nube tiene como una forma de yunque. Bueno, acá les muestra cómo es el desarrollo. Acá, bueno, cuando está la nube cúmulo y empieza a aportar masas de aire húmedo, empiezan a ir ascendiendo hasta que llega a donde no puede ascender más. Y luego, cuando comienza a condensar, el aire, bueno, las gotitas que están más frías, con presencia de hielo, se precipita hacia la superficie terrestre. Bueno, y las corrientes descendentes, estas son muy frías. O sea, sube el aire caliente hasta donde no puede más y luego desciende el aire frío. Acá se ve la base de la nube, que tiene una forma muy característica, y esto que se ve acá abajo es lluvia.
Bueno, acá también distintas etapas en el desarrollo de la nube. Primero la nube cúmulo, luego empieza a ascender por el aporte de masas húmedas hasta que llega a donde no puede ascender más y se producen las corrientes descendientes. Cuando uno ve una nube de este tipo, ya sabe que va a haber viento intenso y granizo, y son episodios que no tienen mucha duración. Primero se produce el granizo, después la lluvia. En inglés, a este fenómeno le dicen downburst. Llega cuando baja la corriente de aire, puede llegar vertical o inclinada. Y una vez que llega a la superficie terrestre, se desparrama, por decirlo de alguna manera. Y se puede visualizar este patrón, que bueno, en este caso se ve porque había polvo en la superficie, entonces el polvo hace de trazador y se muestra cómo es la forma de este fenómeno. Acá, bueno, como hay agua, no se ve esto que se llama, este se llama el frente, y acá a veces se forma un vórtice que tiene un vórtice de eje horizontal. Tanto el frente, que es extremadamente turbulento, como el vórtice son muy destructivos para las estructuras y también para la aeronavegación. Gust en inglés es ráfaga. Bueno, y vortex son los vórtices, o bueno, por ahí mal llamados remolinos. Este es un caso en Neuquén hace varios años donde hubo uno de estos episodios y destruyó un hangar en el aeropuerto y hasta llegó a arrancar árboles, porque fíjense que cuando desciende y tiene como una componente vertical, o sea, tiene una componente de succión el frente. Este tipo de viento, ¿qué opinan? ¿Sirve para la extracción de energía eólica o no? Ya lo No. dije. No, no sirve, ya lo dije. Em, bueno, y además de que no nos sirve para extraer energía del viento, son muy destructivos para las estructuras. Los valores del viento superan para los civiles, bueno, para todos, pero los civiles conocen ya el reglamento de viento que se llama el CIRSOC 102. Entonces, en zonas donde se produzcan este tipo de fenómenos, no serían válidos los valores del reglamento. Si uno dimensiona con valores del reglamento, en una zona con presencia de este fenómeno, la estructura puede llegar a colapsar porque no han ingresado bien los valores, los parámetros del viento. En Argentina, acá no hay mucho de esto. A veces sí hay, pero la actividad convectiva intensa se da en la pampa húmeda y en la Mesopotamia. Es cuando se dan lugares más húmedos. Y bueno, y también son causa de estos vientos de la destrucción de las torres de alta tensión en algunas zonas. Bueno, en algunos lugares donde son muy frecuentes estos fenómenos se realizan estudios. Por ejemplo, este es un túnel de viento en la Universidad de Birmingham que tiene la característica de que es vertical. Bueno, ya vamos a ver la próxima clase los túneles de viento en general son horizontales. Este es vertical, tienen los ventiladores en el techo, entonces simulan la corriente del viento hacia abajo, y bueno, y acá se pueden ensayar distintos tipos de maqueta. Este es un registro de vientos durante un episodio de downburst. Entonces, fíjense, en el eje horizontal, acá están las horas. Acá está la dirección del viento en este eje vertical, y en este otro eje está la velocidad del viento. Y bueno, y tenemos el rojo son ráfagas y el azul
es la velocidad media del viento. La característica, cuando uno está analizando, supónganse que quiere construir algo en un lugar y pide los registros meteorológicos. La característica para detectar que se producen este tipo de episodios, de episodios es que se produce en poco tiempo un cambio brusco de dirección del viento que está asociado a un aumento de la intensidad. Esperen que me tomo un mate, que ya estoy afónica. Bueno, esto es lo mismo, un registro, pero mayor duración en el tiempo. Y lo que podemos ver acá es que los fenómenos estos duran, o sea, cada uno de estos episodios dura 20 minutos aproximadamente. Son cortitos, pero son fácilmente detectables por el aumento rápido un aumento brusco en la dirección del viento asociado a un aumento en la intensidad. Bueno, el otro tipo de viento es el producido por las bajas migratorias, que son bajas presiones que se mueven de oeste a este en las latitudes medias. El centro de la baja tiene asociada en forma de espiral una rama nubosa que se llama frente. Si la procedencia de la baja es del sur, entonces, que sería como este caso acá, entonces es un frente frío. Las bajas migratorias están asociadas a los vientos sinópticos, a los vientos gradientes. En general, pasan por acá abajo, pasan por, a ver si en este se ve mejor, bueno, pasan por acá, pasan por Tierra del Fuego, por el estrecho de Drake, pero a veces también ingresan al continente y pueden llegar a pasar por Neuquén. Traen mucho frío y son las que ocasionan las grandes nevadas en la cordillera. Y el centro de la baja tiene un viento muy intenso que puede generar ráfagas y también es muy destructivo. Hay algunas bajas que se generan en esta zona, por acá. Pero esta es una zona de alta presión, entonces las bajas se desplazan, no pueden estar ahí, entonces se desplazan hacia el océano Atlántico y de ahí se desplazan al sur. Esta zona del sur de Brasil y la zona de la Mesopotamia argentina se llama zona de ciclogénesis de bajas presiones. Bueno, acá podemos ver claramente una baja. En este caso está en el Océano Pacífico. Bueno, y acá vemos otra que se está generando acá en la zona que recién les decía. Y en los mapas meteorológicos se ven, fíjense que están en estas latitudes, entre los 30 y los 60 grados. Y se identifican porque tienen como formas como si fueran comas, ¿ven? Esta por ahí no se nota tanto, esta está bien clarita. Estas son todas las bajas. Generalmente pasan por acá, pero a veces ingresan en el continente y a veces se forman en esta zona, pero como acá es de alta presión, se dirige hacia la zona de menor presión, se dirige hacia el océano y de ahí viajan hacia el sur, porque giran en sentido horario, las bajas en el hemisferio sur. En el hemisferio norte las bajas giran en sentido antihorario. Bueno, acá la figura, muestra parecida a lo que les estaba mostrando recién, la formación de distintas bajas. Acá está una baja en el continente, en esta zona, y acá hay bajas que están más al sur, más cerca de la Antártida. Y en esta figura muestra la trayectoria de los vórtices en el hemisferio sur. En trazo grueso están los principales movimientos, que serían estas que se van desplazando, y en el trazo fino, perdón. Bueno, y el más finito, que sería este, están
las bajas que se llaman secundarias. Bueno, y quedan para distintos meses. Están estas que están entre los 30 y los 60 y bueno, y a veces algunas que salen desde el continente. Acá, si miramos esta baja, fíjense que está justo en el Río de la Plata. Esta baja, ¿dónde está? Está ubicada acá, en el mar. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo es el viento que tira la baja hacia el continente? Es un viento muy húmedo y esto es cuando está esta baja, se produce lo que se llama sudestada y provoca las inundaciones en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe. A veces se produce una baja también en la zona, por acá, en la zona de la desembocadura del Río Negro. También produce sudestadas en Viedma. Bueno, este es un caso de un temporal debido a una baja migratoria que se originó en el continente, que provocaron cortes de luz y voladoras de techo en Viedma hace unos años. Acá vemos que está la baja, bueno, y ahí cómo se va desplazando en el tiempo, y las líneas apretaditas de las isobaras, que son las que producen el viento intenso. Resumiendo lo que vimos hasta ahora, como síntesis, con los vientos sinópticos tenemos un buen aprovechamiento eólico, o sea, los vientos por gradiente de presiones son los mejores vientos para el aprovechamiento eólico. Por cumulus nimbus no nos sirve, y además, o sea, no nos sirven ni para, para generar energía, y también nos producen daños en las estructuras. Hay que tener cuidado cuando estamos en zona con presencia de estos fenómenos, porque no nos van a servir los reglamentos de cálculo de estructuras civiles. Hay que calcular con otros métodos. Las bajas migratorias también permiten el aprovechamiento eólico, pero hay que tener en cuenta que depende de la intensidad que tengan. A veces pueden generar ráfagas en su frente que pueden producir daños. Igual, bueno, las ráfagas son fenómenos aislados, y en el caso de un aerogenerador, cuando se produce una ráfaga de viento mayor a la velocidad de diseño del aerogenerador, el aerogenerador se detiene para que no se rompa. El viento sonda tiene peligro de daño también, y la corriente en chorro, los jets que vimos en la primera clase, esas intensifican los vientos sinópticos. Bueno, y ahora vamos a ver esos eran vientos intensos. Ahora vamos a ver vientos muy intensos, que son los que están asociados a los huracanes y a los tornados. Estos dos fenómenos, huracanes y tornados, producen vientos muy intensos y además producen otros fenómenos muy significativos como lluvia, granizo, lluvias muy intensas. Nosotros lo que vamos a estudiar ahora es el viento. ¿Saben cuál es la diferencia? ¿Dónde se producen los huracanes y dónde se producen los tornados? ¿Saben cuáles son las diferencias? ¿Alguno? La verdad que no, profe. Bueno, los huracanes se producen en el mar y tienen una extensión de miles de kilómetros, mientras que los tornados se producen en el continente generalmente, y su extensión es puntual, o sea, es en un punto y se van desplazando. Los huracanes se producen, ¿vieron el efecto que vimos recién de los cúmulos nimbus? Es cuando ese efecto se produce en el mar justo sobre una corriente oceánica. Entonces esa corriente oceánica lo que hace es aportar mayor cantidad de masa de aire húmedo. Entonces, en vez de formarse una cumulonimbus, se forman un montón
y se hacen como, bueno, uno acá lo ve como algo denso, pero se forman como calles de cumulus nimbus que comienzan a rotar. Entonces, bueno, uno lo ve así como algo denso, pero son como muchas nubes que están en esta masa son muchas tormentas unidas, digamos. En el centro hay un punto, es un punto singular, bueno, que se llama el ojo del huracán. Tienen una rotación espiralada y la velocidad de viento supera los 115 kilómetros por hora y abarcan una extensión de miles de kilómetros. Se producen en el océano cuando están sobre corrientes cálidas, o sea, se da en la zona tropical nada más. Bueno, lo que les decía recién, inicia como a partir de una depresión o baja y las corrientes oceánicas cálidas le dan energía y este es como el siguiente estadio de la depresión o de la zona de baja presión, es que se forma una tormenta tropical y a veces, bueno, a veces queda ahí, a veces es una tormenta tropical y nada más, pero cuando las condiciones en la troposfera son favorables a la formación del huracán, que esto es cuando el viento de la troposfera es viento débil, ahí se transforma en un huracán, que ahí ya comienzan a girar. O sea, se forman muchos cumulus nimbus y después comienzan a girar por el aporte de aire de la corriente oceánica. Esta sería como los distintos estadios del desarrollo del huracán. Primero una depresión, una zona de baja presión, luego se forma la tormenta y después se forman los huracanes. Para que pase esto, la temperatura del mar tiene que ser mayor a los 26,5 grados centígrados. Bueno, en este gráfico se muestra el movimiento de los huracanes, que es según la circulación general del planeta. Esta es la zona de convergencia intertropical que recién les mencioné. Bueno, que sería, bueno, todas estas zonas. Nosotros acá no tenemos. Profe, Sí. le hago una consulta en función de todo lo que está planteando. Mm. O sea que tranquilamente, o sea, porque uno está acostumbrado a ver los huracanes, no sé, las noticias pero tranquilamente hay un montón de huracanes que se forman y no nos enteramos. Claro, sí, por ahí, no sé, ponerle que se forme uno por acá y no alcanza a llegar al continente. A veces no llegan, a veces sí. Ok, Em, bueno, vieron que les ponen nombres de personas. Estas son algunas trayectorias de huracanes, que bueno, y siempre están en esta zona, en la zona tropical. Bueno, esta es una imagen satelital de un huracán que hubo en Brasil en el año 2004. Em, Nunca se observó ningún huracán en el Atlántico Sur, jamás se había visto ninguno. Pero una vez hubo una tormenta y se creyó que fue el primer huracán registrado. Y bueno, y acá está, o sea, se formó la tormenta en el mar y bueno, y acá se ve cómo ingresó al continente. Bueno, y los informes registraron vientos de 100 kilómetros por hora. Bueno, bueno, destruyó casas, mató gente. Bueno. profe, Sí, otra consulta. Usted dijo que, digamos, tiene que tener una temperatura de 26 grados el agua o algo así. sí, mayor a esa. ¿Eso implicaría que, por ejemplo, con los cambios climáticos se generen más tornados? O sea, Sí, podría ser, sí, totalmente, sí. Con el calentamiento de los océanos, sí. claro. Ah, ok. O que se amplíe la zona de formación de huracanes.
también, que Ok, se ok. formen más al sur. Bueno, el tornado es una cosa totalmente distinta. El tornado es una columna de aire que gira muy fuerte y que se extiende desde la base de un cumulonimbo hasta el suelo. Siempre tiene que haber una nube madre, como dice acá. Si si uno no ve en el cielo un cumulonimbus, no va a haber tornados. Tampoco hay en nuestra zona de estos. Bueno, es uno de los fenómenos más destructivos que hay en la naturaleza. Puede generar vientos de 480 kilómetros por hora y la mayoría de los tornados avanzan a 50 kilómetros por hora. No duran más que unos minutos y dejan en el suelo, bueno, van dejando los rastros. Los rastros tienen más o menos 50 o 100 metros de ancho. Cuando estudian las trazas de los tornados, o sea, el caminito que hacen los tornados cuando se generan, es muy interesante porque lo que van siguiendo son las destrucciones, o sea, los que estudian los tornados, después del paso de un tornado, van recorriendo las localidades que registran daños y van relevando los lugares que están rotos, digamos, por las estructuras rotas, los árboles caídos, los autos dados vueltas. Y bueno, a partir de ahí van haciendo la traza del tornado. Hay zonas en el planeta que siempre están expuestas a tornados. En este caso, para los civiles, no se calculan. No es que uno dice, bueno, va a haber un tornado, entonces yo a voy a calcular teniendo en cuenta el tornado. Los tornados no hay, o sea, no se calculan. Este tipo de eventos extremos existen, pero no se puede hacer nada, digamos. Bueno, estos sistemas se desarrollan, acá dicen, en entornos hidrostáticamente muy inestables. ¿Qué quiere decir que sea hidrostático? Que el fluido más pesado está arriba, está abajo, digo, y el más liviano está arriba. Entonces, a veces se produce una estabilidad y los vientos varían con la altura y hay aire frío y seco encima del aire cálido, o sea, está al revés, el aire frío está arriba y el aire húmedo está abajo. Entonces, bueno, ahí es donde se produce el tornado, está el cumulonimbo y por distintas condiciones atmosféricas se produce una estabilidad que hace que una estabilidad hidrostática se llama. Bueno, y tiene más o menos, la base tiene 1,5 kilómetros de espesor. Hay una escala de tornados en función del daño que ocasionan. La escala de Fujita, o Fujita se llama, que va de un tornado F0, que es el más tranqui, hasta F5, que es el más devastador. En el F0 se caracteriza porque bueno, se lo llama vendaval. Al tornado F0 es vendaval. La velocidad está entre 60 y 100 kilómetros por hora. Hay daños en las chimeneas, roturas de ramas, árboles pequeños, rotos y daños en señales y carteles. El F1 es un tornado moderado entre 100 y 180 kilómetros por hora. El límite inferior es el comienzo, o sea, este que está acá, el 100, es el comienzo de la velocidad del viento. Y bueno, arranca parte de los techos, mueve los coches y algunos árboles pequeños ya los puede arrancar. Bueno, ahí se ve. El F2 es un tornado importante, va de 180 a 250. Bueno, ahí ya el daño es más considerable y hay objetos ligeros, son lanzados a gran velocidad. De hecho, hay una parte de ingeniería del viento que se dedica al estudio, se le llama de proyectiles o de objetos que son lanzados por el viento. Hay una parte que estudia eso.
El tornado severo va de 250 a 320 kilómetros por hora y bueno, ya tiene más daños en las construcciones sólidas, en los trenes, por ejemplo, y arranca la mayoría de los árboles. El F4 es un devastador, bueno, tiene mayor cantidad de daños que los anteriores. Acá miren cómo se ve cuando pasó por acá, cómo quedó toda destruida la ciudad. Y el F5 va de 420 a 550 kilómetros por hora. Dura poco tiempo el paso del tornado, pero bueno, cuando pasa es devastador. Bueno, y los coches pueden ser lanzados a distancias superiores a los 100 metros y las estructuras de acero pueden estar dañadas. Bueno, el F6 es de 510 a 606 kilómetros por hora y ahí eso ya involucra la destrucción absoluta de toda la estructura civil. Los tornados en Argentina se dan en las zonas que están indicadas acá en este mapa. Hay un CIRSOC, esto es de un CIRSOC, que fue hecho por esta señora, que vive todavía, yo la conocí, María Luisa Altinger, que es muy conocida en ingeniería del viento del país y empezó en el, no sé, en el 70, en el 80, empezó a seguir la traza de los tornados con su equipo, que todavía sigue trabajando, y así pudieron hacer como todo el relevamiento de los tornados que ocurrían en la Argentina, y elaboraron este mapa, y hay una recomendación del CIRSOC, que es cuando uno va a diseñar algo en esta zona. Bueno, era de F2, este era el de menor intensidad a mayor intensidad, F2, F3. La zona de mayor intensidad está acá en el norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe. Bueno, acá algunas fotos de un tornado en Entre Ríos. Acá es la imagen satelital, donde se lo ve. Este es otro en Formosa. En Tucumán, en Córdoba, en Corrientes, en el Río de la Plata. Bueno, y para resumir, en cuanto a la calidad del viento de todos los tiempos de todos los tipos de viento que vimos hasta ahora, habíamos visto de los vientos locales que vimos el otro día, bueno, el viento sonda, las ondas de montaña, la brisa del mar, la del valle, las brisas de bosque y los vientos, bueno, y hoy vimos estos, vientos catabáticos, huracanes, tornados y bueno, todo este tipo de vientos intensos. De estos, los que nos sirven para producir energía eólica son las ondas de montaña, los vientos locales de montaña, los del mar, las bajas migratorias,